Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram. Noticieros en línea. En línea con la entrevista. Regresamos, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia Ulises Aguilar, quien es precandidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de León. Buenos días, Ulises, gracias por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días, Toño, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un placer estar aquí con ustedes en esta mañana, recién iniciando el año y bueno, muy contento de estar acá. Muchas gracias. ¿Por qué buscar esta posición y por qué en Movimiento Ciudadano, Ulises? Pues es una excelente pregunta, Toño. Fíjate que pues a lo largo de toda esta carrera que yo he tenido la oportunidad de ejercer en el mundo de las tecnologías de información, un mundo muy distinto a la política, pues toda mi vida me he desarrollado para ver cómo mejorar la calidad de vida de los seres humanos, usando en ese caso la tecnología. Pero ahora, si queremos llevar a un impacto mucho mayor, pues qué mejor que hacerlo a través del gobierno y en este caso particular empezar por nuestra ciudad, empezar por León, ¿no? Tenemos grandes oportunidades acá en la ciudad y Movimiento Ciudadano es una plataforma política que permite que los ciudadanos de a pie podamos participar, gente que nunca hayamos estado involucrada en la política, que podamos realmente llevar a cabo un proyecto para mejorar eso que mencionaba yo, la calidad de vida de los ciudadanos. A grosso modo, ¿cuál es la historia? ¿Quién es Ulises Aguilar? Bueno, Ulises Aguilar es una persona que inicia en el mundo de las tecnologías hace más de 25 años, una empresa aquí en la ciudad de León, Guanajuato, y desde León, Guanajuato empezamos a exportar servicios de tecnología a más de 20 países, con puros talentos guanajuatenses, con puros talentos leoneses, con jóvenes emprendiendo proyectos para grandes corporaciones en México y en el mundo. Entonces empezamos a desarrollar la carrera alrededor del mundo de tecnología y como te decía hace un momento, siempre en miras de ver cómo la tecnología ayudaba no solo a las empresas, sino lo más importante a las personas que estaban ahí dentro de las empresas. Y así fuimos afortunadamente creciendo, no solo en este país, sino en otros lados. Fuimos creciendo y eso me da la oportunidad también de pues hacernos, entre comillas, expertos en exportación de servicios y ahí también conocer COFOSE, el organismo que tenemos acá en el estado de Guanajuato, experto en esa parte, y unimos fuerzas para llevar todavía más organizaciones de Guanajuato y de León al mundo. Y entonces me empiezo a involucrar en toda la cuestión también, no solamente de empresa privada, sino también de organismos públicos. ¿Fuiste presidente de...? Recién saliendo de ser presidente del Consejo de COFOSE en este periodo, en este sexenio del gobernador, tuve la fortuna de haber sido invitado para presidir el Consejo. Anteriormente había estado ya también en el Consejo de COFOSE como un miembro, apoyando precisamente esta iniciativa que te comento. Y bueno, pues eso me llevó a involucrarme y a entender también más de las problemáticas que tenemos o las necesidades para seguir creciendo. Y ahí es donde busco esta posición ahora como precandidato a la Alcaldía de León. ¿Cómo se da ese contacto con MC y cómo terminas siendo precandidato, hasta donde entiendo hoy único, no sé si haya más, de este partido a la Alcaldía de León? Fíjate, Toño, que precisamente todo este relacionamiento con empresarios, con ciudadanos, en las diferentes conversaciones se fue dando el hecho de conocer Movimiento Ciudadano. Y cuando empiezo a conocer Movimiento Ciudadano desde afuera, ¿no? Como simple espectador, ingresando a los portales y como todos nosotros nos vamos enterando de qué es lo que están haciendo, leyendo bastante acerca de ellos, pues me acerco también con su coordinador estatal a conversar, ¿no? A entender un poco cuál es la filosofía que ellos tienen y ver cómo un proyecto como el que nosotros traemos como ciudadanos, porque bueno, en este proyecto no estoy solo, hay muchos ciudadanos más, hay muchos empresarios también detrás buscando un fin similar. Ahí es donde conocemos a Movimiento Ciudadano y resulta que empatamos perfectamente. Empatamos en la manera de pensar, empatamos en la apertura que hay que tener, empatamos en la inclusión también hacia todo tipo de ciudadanos y
pues nos dimos cuenta que el proyecto podía caber perfectamente dentro de este movimiento. Entonces se dan a lo largo de varios meses algunas pláticas y bueno, pues se da también esta gran oportunidad para poderme registrar, como bien comentas tú, como precandidato a la alcaldía de León. Y bueno, estamos trabajando en esta parte ahorita para buscar que los militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano nos conozcan mucho más, sepan cuál es el proyecto que traemos, qué forma de pensamiento tenemos y bueno, si nos vemos beneficiados con su apoyo interno, buscar el siguiente paso. Por lo pronto, pues precandidatos, recolectando firmas, porque es un requisito que al interior se nos ha solicitado, al menos del 1% del padrón electoral acá en León, y bueno, trabajando en estas semanas. ¿Cuánto es 1%? ¿Cuánto es? Aproximadamente 15,000 firmas. Ok. 15,000 firmas, que estamos ¿Sencillo ya en no días es o sí? No es nada sencillo y menos para alguien que no está metido en la política tanto tiempo. ¿Por qué? Porque hay que darse a conocer, ¿no? Y la gente tiene que saber quién eres, qué estás haciendo, cuáles son las intenciones, por qué involucrarte en toda esta cuestión de la política en un corto tiempo que tenemos, que fue o es prácticamente un mes, una semana. ¿Y para esta tarea Sí. es con recursos propios o también el partido apoya de alguna manera? ¿Cómo se trabaja esa situación? Estamos trabajando nosotros de manera individual, digamos, en el proyecto. Sí, con el partido nos orienta, ¿no? De qué cosas tenemos que llevar a cabo, de cómo tenemos que llevarlas a cabo. Pero a final de cuentas, bueno, pues no hay esa parte de recursos y menos en grandes cantidades. Es con recursos propios prácticamente y es acercarse a las personas, ¿no? Recorrer la ciudad, entender las necesidades, por lo pronto estar escuchando también, pero estar dándote a conocer para que las personas pues te apoyen para esta precandidatura. Dice algún refrán que la política es demasiado importante como para dejarla en manos de políticos, pero también hoy la política es lo que es una actividad que no vive su mejor momento en cuanto a la percepción que tenemos los ciudadanos de quienes la ejercen. En estos primeros acercamientos, ¿es factible aún en un partido muy nuevo, pero que tiene ya a Rodrigo desde hace varios años como dirigente estatal y muchos más años a Dante Delgado como dirigente nacional? ¿Es una buena forma de intentar cambiar la política desde los partidos, Ulises? Sin lugar a dudas, Toño. Yo te diría que el Movimiento Ciudadano nosotros encontramos primero a nivel León, a nivel Guanajuato, una tercera fuerza consolidada aquí en el estado, aquí en la ciudad, ¿no? Entonces eso nos da confianza, nos da certidumbre para poder trabajar. Pero por otro lado también encontramos una frescura y una apertura tal que eso es lo que nos lleva a tomar la decisión de ir con Movimiento Ciudadano, porque ellos se mostraron abiertos a escuchar, a entender a la ciudadanía. Incluso en los estatutos del movimiento está que 50% tienen que ser o tenemos que ser ciudadanos que no hayamos estado inmiscuidos en la política anteriormente, y eso abre la oportunidad para hacer una nueva forma de gobernar, que es lo que yo siempre he buscado. En mi mundo anterior de tecnología, lo que buscábamos era innovación, formas disruptivas de hacer las cosas que ayuden a mejorar la calidad de vida. Bueno, pues ahora aquí encontramos esa apertura para poder disrumpir en el mercado político, déjame llamarlo así, y hacer cosas diferentes, hacer cosas que nos lleven más allá de lo que estamos acostumbrados. Y entiendo, la política es lo que es, ¿no? Como tú lo mencionabas, pero yo sí creo que eso puede evolucionar, que todo eso puede cambiar y que si nosotros le perdemos el miedo a cambiar las cosas, lo vamos a lograr. ¿Sí? Simple y sencillamente que a veces como seres humanos nos dan miedo los cambios, ¿no? Y ese miedo no es otra cosa más que falta de información. A final de cuentas es lo que hemos estudiado, ¿no? Aquí en nuestro cerebro lo que pasa es, nos hace falta tener más información para perderle el miedo al cambio y tomar la decisión de dar un paso al frente. Y eso es lo que nosotros vamos a procurar con esta precandidatura, que las personas vayan perdiendo el miedo a ese cambio. ¿Cómo? Acercándoles información, dándoles la información y los datos que se necesitan para que ellos al final del día tomen su mejor decisión, cualquiera que ésta sea. Evidentemente buscaremos que sea a favor nuestro, pero
la intención, si queremos evolucionar como sociedad, es que tengamos otro tipo de información cercana para tomar mejores decisiones. ¿Y anteriormente habías tenido el interés o la espinita de involucrarte en la política o fue algo que surgió recientemente? Fíjate que, bueno, yo vengo de familia política pues, de toda la vida, ¿no? Al final de cuentas, pero en lo personal nunca había estado. Me gustaba estar analizando, viendo lo que estaba haciendo desde afuera. Y hace 10 años por ahí alguien me había invitado a incursionar a esta parte. Yo dije, no me sentía en el mejor momento, por un lado. Por otro lado, sentía que las cosas iban más o menos bien con nuestro país o nuestro estado, nuestra ciudad. Sin embargo, ahora sí vi esa necesidad de decir, tenemos que hacer algo. No me está gustando lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo como sociedad. No me gusta de la manera como se está ejecutando y creo que caímos en un bache, creo que caímos en un estancamiento y eso tiene que cambiar. Entonces, eso fue lo que me obliga, Fernando, también a decir, bueno, hay que meter las manos en esta parte, ¿no? Siento también un nivel de madurez distinto como persona, como profesional, como para ahora sí meternos a hacer las cosas. Y repito, no estoy solo, no soy solo yo el que está haciendo esto, sino que somos un grupo de personas con mucho talento, muy pensantes, que estamos armando un proyecto precisamente para darle una mejor calidad a León. Ahora, en ese sentido, en mi opinión, Juan Pablo Delgado dejó la vara muy alta, llevó a Movimiento Ciudadano por primera vez tener una regidora. Juan Pablo, además es un abogado que conoce ciertas y maneja exitosamente ciertos rubros de problemas sociales. Abiertamente fue el primer candidato gay a la presidencia municipal de León. Estos factores le dieron una identidad propia a la campaña de Movimiento Ciudadano. Seguramente serán tiempos diferentes, hay personalidades diferentes. ¿Cómo entonces, en estos primeros análisis que haces tú y tu equipo, intentar conseguir el voto, primero obviamente de los integrantes de Movimiento Ciudadano y eventualmente en la búsqueda del poder y de los votos que los lleven al poder a Movimiento Ciudadano, Ulises? Bueno, aquí hay dos puntos, Toño. El primero que comentas tú y que me gustaría reforzarlo también, evidentemente, Juan Pablo Delgado hizo un extraordinario trabajo para Movimiento Ciudadano, posicionando no solamente pues él y las iniciativas que llevó a cabo y que sigue llevando a cabo, sino también al movimiento. Y eso, entre otras personalidades que han estado trabajando alrededor, es lo que lleva a Movimiento Ciudadano a esa tercera fuerza consolidada aquí en la ciudad y en el estado, ¿no? ¿Por qué tercera fuerza? ¿No está arriba el PRI? No, está Movimiento Ciudadano y eso ya está, por números incluso, ya está arriba Movimiento Ciudadano. Según... No, bueno, hay que estarlo midiendo, o sea, incluso ellos mismos deben de tenerlo, ellos mismos lo deben de tener, que Movimiento Ciudadano ya está como tercer lugar, ellos están en cuarto, vienen empujando ahí para Pero los datos que tú utilizas para decir que MS es 3, hay varias fuentes, Toño, hay varias fuentes, te digo, incluso ellos mismos tienen las mismas fuentes que nosotros, no es nada más un levantamiento interno, sino es de varias casas encuestadoras, que conocemos todos, donde posicionan a final de cuentas a Movimiento Ciudadano como un tercero consolidado. Pero bueno, eso es por un lado, ¿no? Juan Pablo evidentemente deja la vara bastante alta, continúa trabajando en el movimiento, sigue impulsando más iniciativas y a partir de ahí es de donde tenemos que seguir construyendo. Es decir, nada de lo que se ha hecho se desecha, sino al contrario, todo eso se aprovecha como parte de las bases en las que nosotros vamos a seguir trabajando por León. Y en este caso en particular, sin podernos adelantar todavía, pero bueno, estamos trabajando hacia el interior con nuestra gente para poder posicionarnos y entonces sí, llevar a cabo el proyecto que nosotros queremos. Ahorita pues no son tiempos todavía para entrar en esos detalles, sin embargo, sí estamos trabajando en conjunto, como un gran equipo, no solo con Juan Pablo, sino con Desiree, con Yulma, con el mismo Rodrigo y con el gran equipo que hay detrás de Movimiento Ciudadano. Gente joven, gente con mucha energía, gente con ganas de realmente hacer las cosas y eso también motiva, Toño. Eso genera una buena energía, un buen ambiente que es lo que se necesita para lograr cosas diferentes.
Vamos a ir a una pausa, dejo un tema sobre la mesa de Ulises Aguilar, precandidato de MC a la alcaldía de León. A diferencia de hace 3 años en que las campañas líderes eran las que buscaban la alcaldía, en el 2000, en este, iba a decir el próximo año, no, en este 2024, pues obviamente está la madre de todas las batallas, que es por la presidencia de la República. ¿Podría o no afectar a Movimiento Ciudadano lo que se percibe como una lucha entre Morena y ¿cómo se llama? Frente Amplio Y Progresista. Frente Amplio, una lucha entre los López Obradoristas y los anti-López Obradoristas que arrasara con los demás partidos? ¿Cuál es la perspectiva que tienes en tu análisis de lo que puede acontecer obviamente a nivel nacional, estatal y obviamente local en los comicios venideros? Por favor, luego de un corte. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram. Noticieros en línea. Regresamos, son las 8 de la mañana con 19 minutos. Charlamos con Ulises Aguilar, quien es precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León. Te dejaba un tema sobre la mesa, Ulises, es en el 2024 será una elección, los guanajuatenses llenaremos 6 boletas. La pregunta es si en esto que parece ser una lucha de dos, sobre todo después de la caída de Samuel, si no puede afectarse la intención de voto de MC entre la lucha de estos dos, que han sido los más promocionados y publicitados, y el hecho de los López Obradoristas contra los anti-López Obradoristas. Yo creo ahí, Toño, bueno, sí, efectivamente, como comentas, ahorita tenemos una elección muy peculiar para este 2024. Uno, por todo lo que se está jugando, por todas las posiciones que se juegan, más de 18,000 posiciones a nivel nacional. Y de alguna manera, pues sí, tiene que afectar, ¿no? Por toda esta promoción que se está haciendo. Pero al mismo tiempo yo te diría, nosotros tenemos una gran fortuna en Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano va solo y porque es mucho más sencillo para el electorado saber por quién vas a votar. Sí, efectivamente, Samuel ya no está, pero Movimiento Ciudadano espera una buena sorpresa en este mes, porque Movimiento Ciudadano va a participar a nivel nacional. Y entonces vamos a tener esos 3 grandes bloques, déjame llamarlos así, para contender por la presidencia de la República, y luego en cascada vienes a los 9 estados y vienes a las alcaldías, ¿no? En el caso particular de León, en el caso particular de Guanajuato, pues va un candidato de Movimiento Ciudadano, ¿no? A final de cuentas. En los otros bloques, digamos, pues tienen esa disyuntiva de ir en alianza, en algunos casos, con otros partidos, y en algunos otros van solos. Entonces, pues sí, eso puede causar confusión en el votante a final de cuentas, y más en un estado como Guanajuato, que no hemos sido muy participativos en las últimas 2 elecciones. Estoy hablando del 2021 y 2018, donde hemos tenido baja participación de la ciudadanía, pero bueno, eso también nos abre a nosotros una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque esa baja participación ha sido de gente que no ha encontrado por quién votar entre las alternativas que tenía enfrente. Hoy, con la alternativa joven, nueva que traemos en Movimiento Ciudadano, estamos abriendo esa puerta para que hoy todos esos jóvenes, en su mayoría, déjame decirles, jóvenes no solamente de edad, jóvenes incursionando en la política incluso, que no votaron, ese 52% que no votó en el 2021, pues hoy tenga una alternativa viable por la cual se pueda ir, y seguramente es lo que estaba esperando. Estaba esperando algo distinto y va a ser mucho más sencillo irse por una vía donde hay una claridad de cuál es la idea, qué es lo que se quiere lograr en un movimiento ciudadano, a diferencia, y no quiero hablar mal de nadie, de una mezcla que no sabemos cómo salgan esas mezclas raras entre diferentes colores. Y hasta ahí lo dejo. Decía Jesús Reyes Heroles que en política percepción es realidad, y hoy una parte de esa percepción dice que Movimiento Ciudadano es o podría ser comparsa de Morena. Y en esta mezcla que hablas de colores, de partidos, de instituciones, pues no podemos olvidar que hoy el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo es un gobernador que ganó con los colores de MC, del PRD y del PAN. Entonces ¿dónde está la congruencia de los partidos, Ulises, ¿no? En ese sentido? Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí
ha habido alianzas que tal vez no han sido la mejor fórmula. Por eso, precisamente, yo aplaudo el hecho de que Movimiento Ciudadano ahora ha decidido ir solo, prácticamente, en todas las posiciones. Y eso, repito, da mayor claridad al electorado, da mayor claridad a todos los ciudadanos de por dónde se está yendo. Y me gustaría sí aclarar a lo mejor esto que acabas de comentar, porque es una percepción errónea desde mi punto de vista, y lo he visto, y lo platico como ciudadano, tal cual, ¿no?, que soy, de que Movimiento Ciudadano sea comparsa de algún otro movimiento o algún otro partido. Yo creo que eso es totalmente falso, no puede haber nada más falso que eso. ¿Y cómo lo he corroborado? Uno, sí, el haber estado conociendo durante este tiempo a Movimiento Ciudadano y darme cuenta que no es así. Se los digo como ciudadano de a pie, no es así. Y por otro lado, basta con meternos a la página oficial del Congreso y darnos cuenta quién vota y por qué vota ante las iniciativas. Y cuando vemos iniciativas, el PRI es que estaba más cerca de Morena. Iniciativas de Morena, ¿quién está votando a favor? El PRI. El PRI. Y Movimiento Ciudadano vota en contra, ¿no?, de la gran mayoría de todas ellas. Entonces, esas son realidades, Toño, que tenemos que analizar como ciudadanos y ser, yo creo, lo suficientemente abiertos e inteligentes para darnos cuenta que eso dista mucho de la realidad, eso de que son comparsas. Para nada, al contrario, Movimiento Ciudadano trae su propio proyecto y va completamente independiente. Te pregunta Juan José Bule que quiénes van a conformar tu planilla, tu eventual planilla. Bueno, llegado el momento, Juan José, muchas gracias por la pregunta, pero bueno, llegado el momento y si nos dan la militancia de Movimiento Ciudadano, si nos da la oportunidad de llegar al siguiente paso, estaremos anunciando quién será la planilla. Lo que te puedo decir es que se está conformando un grupo muy diverso de muchos talentos de esta ciudad, de diferentes sectores, ¿sí?, comerciantes, empresariado, ciudadanos, hombres y mujeres que han estado trabajando y que quieren lograr mucho más por esta ciudad. Hay quienes sostienen que las elecciones, más allá de los candidatos, las terminan ganando los partidos a partir de la estructura territorial con la que cuentan. ¿Consideras que Movimiento Ciudadano ya tiene estos operadores, tiene la estructura necesaria para poder competirle a estos partidos que llevan años aceitando, digamos, la maquinaria? Yo te diría que esta es una elección muy diferente, Fernando. No estoy al 100% de acuerdo con esa parte porque es una elección de personas. Yo creo que en esta ocasión León va a decidir de una manera distinta. León va a decidir por algo nuevo y por una siguiente evolución de nuestra ciudad. Tenemos muchos años con una misma forma de gobernar que podría decirse que en un momento funcionó y después se estancó, como yo dije hace rato, y nos atoramos. ¿Y qué necesitamos? Desatorarlo y seguir avanzando como sociedad. Entonces yo creo que eso nos invita a todos a tomar una decisión distinta, más allá de votar por un partido. Los partidos no deberían de gobernar, gobernamos las personas, usamos los partidos como plataforma para llegar a la gobernatura, pero los partidos no tienen que quedarse ahí. Entonces yo cambiaría un poquito ese contexto por un lado. Y por el otro lado, recordemos algo fabuloso que tenemos al día de hoy. La gran mayoría de los votantes en esta ciudad, en este estado, son jóvenes entre 18 y 35 años. Y esa gran mayoría es la que no ha estado votando en las dos elecciones anteriores. Entonces, no creo que sea por un dominio territorial, porque a ese segmento nadie lo ha dominado, si es que pudiera decirse dominar. Yo diría, nadie lo ha convencido de una alternativa o de una opción viable para ellos. Y se necesita esa parte joven, se necesita ese proyecto nuevo que a ellos los enganche y los involucre en hacer algo distinto. ¿Pero qué va a cambiar en una tendencia que ha sido dominada por décadas de que los jóvenes en general son apáticos y parece que lejos de aumentar su interés en participar, terminan alejándose, están asqueados de ver cada 3 años lo mismo? ¿Por qué ahora sería diferente, no solamente en León, sino a nivel nacional? Yo te diría, en Movimiento Ciudadano tenemos un movimiento que se llama Movimiento Escucha. Y con el Movimiento Escucha nos hemos acercado a las personas y nos hemos acercado a los jóvenes. ¿Qué pasa? Y un primer indicio que te diría yo, nadie los ha escuchado. Por eso vendría un cambio, porque Movimiento Ciudadano está realmente escuchando a los jóvenes en cuáles son las necesidades, qué es lo que quieren para el futuro.
y eso los ha invitado a involucrarse. Entonces, eso está haciendo algo distinto que tradicionalmente no se venía haciendo, no en Movimiento Ciudadano, en las demás fuerzas. Nadie escucha a los jóvenes. Ustedes vean la militancia que tienen de juventud en los otros partidos y ha ido disminuyendo drásticamente. Y eso se ha ido perdiendo porque se olvidaron de lo más importante, de esta generación que está lista para hacer el cambio. Y repito, no solo es en León, ni solo en Guanajuato, ni en México. Es una tendencia mundial. Esto está sucediendo en muchos países. Nosotros no nos vamos a quedar atrás. En Nuevo León ya sucedió. En Nuevo León vino esa participación activa de jóvenes, de miles de jóvenes que lograron que Movimiento Ciudadano esté gobernando Monterrey, que esté gobernando Nuevo León, que esté gobernando Guadalajara, Jalisco, Campeche. Eso está empezando a suceder ya en todos lados y es un contagio positivo que vamos a buscar que se replique aquí en León y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Perfecto, pues algo más que le quieras comentar al auditorio, Ulises. Bueno, pues primero que nada agradecerles por habernos estado escuchando esta mañana, desearles el mayor de los éxitos en este 2024 y que se atrevan a ir por lo nuevo, que se atrevan a hacer el cambio, que no tengamos miedo a ese cambio y que vayamos por algo innovador, que vayamos por algo fresco, por algo nuevo y que seguramente eso nos va a llevar a un siguiente nivel como sociedad. Muchas gracias, Toño. Al contrario, muchas gracias. Seguramente platicaremos a lo largo de las siguientes semanas, de los siguientes meses. Espero así sea. Son las 8 de la mañana con 29 minutos. Hacemos una pausa y regresamos. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram. Noticieros en línea.